Ya. Voy a compartir el portal educativo para que lo vayamos revisando. ¿Todos ven el portal? ¿Hay alguien que no lo pueda ver? Ya. Entonces, esta última clase de números complejos habla de ver los números complejos de forma polar. Cuando se habla de forma polar, se refiere a utilizar el ángulo, es decir, a medir los números complejos con base en sus ángulos y el módulo, el largo del vector, que tiene mucho que ver con lo que se hizo en la clase anterior. Cualquier persona que tenga dudas o consultas, interrumpe, ojalá por el audio, porque el chat no lo tengo tan a mano. Entonces, si ustedes ven, aquí en la imagen está representado un número complejo, cualquiera, por eso se representa generalmente por letras para poder generalizar. Ahora, este número complejo, que es el que está aquí resaltado en verde, que lo representan como x, y, ese número complejo, si yo bajo la línea hasta el eje x, puedo formar un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 acá en este vértice. Y ese ángulo de 90 grados lo que me permite es hablar de triángulos rectángulos y algo que nosotros alcanzamos a ver antes de que ocurriera todo esto, que es trigonometría, que es las razones entre los lados de un triángulo rectángulo considerando el ángulo que se forma, ¿ya? Así que aquí vamos a usar un poco de esa trigonometría básica que habíamos trabajado. Por eso se usa ese triángulo. Entonces, considerando el triángulo que estaba ahí arriba, vamos a ver estas relaciones que demuestran, pero se las voy a mostrar en la pizarra. En esta pizarra. Entonces, vamos a dibujar un triángulo. Y de este triángulo, ustedes van a imaginar que corresponde a un número complejo. El número complejo es el que voy a marcar aquí en rojo. Me quedó chueca la flecha. Ahora la voy a hacer bien. Este es el número complejo. Lo que se tiene acá es el eje de los imaginarios y el eje de los reales. Aquí abajo se forman los 90 grados. Entonces, la medida que está aquí corresponde al largo del número complejo. Y el largo del número complejo, vamos a llamar a este complejo Z, el largo del número complejo correspondía al módulo, que nosotros después lo sabemos calcular por Pitágoras. Si esta es la parte real del número complejo, es decir, si este número complejo se llama A más BI, es decir, la parte imaginaria es B y la parte real es A. Acá abajo tendríamos el valor A. Y aquí arriba lo que tendríamos sería el valor B.
con eso nosotros ya conocemos los tres lados del triángulo. Conocemos este cateto de abajo, que es A, y este cateto de aquí arriba corresponde a B, a la parte imaginaria. Entonces, tenemos un triángulo en que conocemos los tres lados, y al ángulo que se forma con el eje de los reales lo vamos a llamar alfa. El ángulo alfa va a ser siempre el que se forma con el eje de los reales. Vamos a tratar de escribir el complejo con trigonometría, seno y coseno. Pregunta para ustedes. ¿Alguien se acuerda lo que es el seno de un ángulo? No. Lo supuse. Seno de un ángulo, en este caso el ángulo alfa, corresponde a la división entre los lados, que sería el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Solamente la división de dos lados. Y el coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Lo voy a traducir con números acá. Se tiene ese triángulo de números complejos, y en ese triángulo de números complejos el ángulo alfa está aquí abajo y los catetos son A y B. Por lo tanto, el cateto opuesto a alfa, el que está frente a él, vendría a ser la letra B, que hay que partirla por una hipotenusa, y la hipotenusa es el valor absoluto, el módulo, el largo del complejo. Entonces, el seno de alfa sería B partido por el módulo del complejo Z. Y con el coseno, el cateto adyacente es el cateto que está al lado del ángulo, que en este caso es A. Entonces sería A partido por el módulo del complejo. Esas son las razones trigonométricas que podemos encontrar. Una razón para ustedes en este caso es solamente la división de dos cantidades, ¿ya? Ahora, aquí se puede hacer un juego para despejar B. A esta primera razón la voy a llamar 1 y esta otra razón la voy a llamar 2. Entonces, de 1 podemos hacer lo siguiente. Tenemos el seno del ángulo alfa igual a B partido por el módulo del complejo Z. ¿Alguien no entiende esa parte? ¿Todos van bien hasta ahora? Ya, sí. Ya. Sí. De aquí viene el último paso. Como se tiene que el módulo de Z está dividiendo a B, y yo quiero la parte del complejo que es la letra B, escribirla de otra forma, debo despejarla. Entonces, esto que está aquí abajo, que es el módulo del complejo Z, como está dividiendo a la letra B, va a pasar al otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces, lo que quedaría al despejar la letra B sería el módulo del complejo multiplicado, el multiplicado lo voy a hacer con un asterisco, por el seno del ángulo alfa. Es decir, en vez
de escribir la letra B en esta parte del número complejo, uno lo puede representar como z, el módulo de z, por el seno del ángulo. Si hacemos el mismo juego con el coseno, tenemos la siguiente relación. El coseno del ángulo alfa sería igual a la letra A dividida por el módulo del complejo. Y nuevamente, si queremos despejar A, ese módulo del complejo que está dividiendo, vamos a tener que pasarlo al otro lado de la ecuación, haciendo lo contrario, en este caso multiplicar. Y nos quedaría entonces que la letra A se escribiría como el módulo del complejo multiplicado por el coseno. En general, cuando se trabaja con vectores y se trata de pasar a una forma polar, siempre la coordenada que está en el ángulo, en el eje X, tiene que ver con el coseno, y la coordenada que tiene que ver con el eje Y tiene que ver con el seno del ángulo. Entonces, tenemos cómo escribir la letra B y cómo escribir la letra A usando el ángulo, perdón, el ángulo y el largo del vector. Entonces lo vamos a escribir de esa forma. Lo voy a escribir primero a mano alzada. El complejo que teníamos anteriormente, en vez de escribirlo como A más BI, se podría escribir como el módulo del complejo multiplicado por el coseno del ángulo más el módulo del complejo multiplicado por el seno del ángulo pero como la parte del seno del ángulo es la parte que tiene que ver con el número complejo, con el número imaginario, esa es la parte que va con la letra I. Y por un tema de orden, la letra I no la ponen al final, es decir, no la pondrían acá, sino que la suelen poner adelante. Entonces, el último paso para escribirlo de la forma más ordenada posible es darse cuenta que tienen el módulo del número complejo ahí y acá multiplicando. Por lo tanto, como es un número que multiplica, se le llama factor. Y como está en ambos, se le llama factor común. Así que podemos factorizar. Entonces, este paso que vamos a hacer ahora es hacer un factor común. Finalmente nos quedaría de la siguiente manera. El complejo Z sería igual a el módulo del complejo multiplicado por, para el eje X, el coseno del ángulo alfa, y para el eje Y, que serían los imaginarios, Y multiplicado por el seno del ángulo alfa. De esa forma, se representaría un número complejo en forma polar, es decir, con ángulos y con el largo del vector. ¿Dudas hasta aquí? No, Vamos a volver a portal educativo entonces. pero profe, ¿Sí? copiar un poco. Ahí está la pizarra. De hecho, para quienes quieran leer un poquito más,
el número complejo también se puede representar usando el número de Euler. Esto es solo un paréntesis, no es obligación que lo entiendan, pero es para quien quiera investigar un poquito más. Acá en este rectángulo lila, les puedo mostrar, se representa usando el número de Euler. Arriba en su exponente va una letra I, que hace referencia a que es un número complejo, y al lado del I se multiplica por el ángulo al que corresponde. Y esto se puede multiplicar luego por el valor absoluto del complejo que ustedes estén usando. Esta es otra forma más resumida de representar el número complejo de forma polar, porque esto de aquí representa exactamente lo que está al lado. Por eso ustedes se podrían encontrar en algún lado con que E elevado a I por el número pi, es decir, un número irracional elevado a otro irracional, más 1, les da 0. Eso viene de los números complejos, y lo más probable es que lo encuentren con un poco más de profundidad en la universidad, ¿ya? Si quieren seguir copiándolo, háganle captura de pantalla para poder avanzar y que no perdamos tanto tiempo. Sí, no más profundo. Ya. Entonces, acá en el portal educativo, si se dan cuenta, aquí abajo es donde relaciona las razones trigonométricas con el ángulo y los lados de un vector. Entonces, más aquí abajito hacen lo que nosotros estábamos haciendo. Tienen un complejo real, A más BI. Acá está el cómo se calcula el largo, el módulo. Y acá abajo está la representación, que es lo mismo que hicimos nosotros en la pizarra. Entonces, hacen la misma relación que hicimos nosotros, y la tangente, nosotros no la usamos porque para representarlo basta el coseno con el seno. Acá está el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Esa es lo que se llama forma polar de un número complejo, y en general los vectores se pueden representar por eso, porque poseen un largo y un ángulo. Y ahora aquí vienen cálculos que aparecen cuando se empiezan a mezclar las formas polares y ocurren cosas bonitas, que es por ejemplo, lo bonito es lo que está al final, que algebraicamente es asqueroso, pero geométricamente es un poquito más bonito. El módulo del número complejo se calcula de esa forma, como ustedes lo pueden ver, y lo recuerdan, que era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Para calcular el ángulo de un número complejo, usan la tangente. Les voy a explicar cómo se hace. La tangente era la razón entre los dos catetos. El cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, que está al lado de él. Así que lo que se obtiene es esta división. B, que es la parte imaginaria, partida por A, que es la parte real. Esta tangente a la menos 1, en algunas calculadoras o en internet la pueden encontrar como arco tangente, o bien la forma abreviada es arctan. Arctan. Eso es lo mismo que tangente elevado a menos 1. Y ustedes, para poder encontrarlo, si no les dan el ángulo, vamos a hacer un ejemplo acá. Si les dicen que está el complejo z igual 3 más 2i. Para calcular su ángulo, hay que buscar la tangente del ángulo alfa, y eso es igual a la parte imaginaria dividida por la parte real.
2 partido por 3 les debería dar aproximadamente 0,6. Entonces lo que se tiene es que la tangente del ángulo alfa es igual a 0,6 aproximadamente. Y aquí viene el paso que ustedes generalmente no conocen, que es el arco tangente o tangente elevado a menos 1. Para eso, en las calculadoras científicas generalmente, ustedes pueden buscar tangente a la menos 1 o arco tangente. Si es que no, hay una página en internet que se llama Wolfram Alpha. Aquí voy a escribirles en el chat cómo se busca. Wolfram Alpha. Ahí ustedes ingresan el cálculo matemático que quieran y la página les resuelve todo lo que se le puede resolver a lo que ustedes ingresan. Entonces, para calcular alfa, finalmente, y si no escribí bien, perdón, en el chat el nombre de la página, ahí les va a corregir Google. Alfa sería, aquí abajo, igual a el arco tangente de 0,6. Me voy a ir a la página que les dije. ¿Todos ven la página? Wolfram Alpha. Sí. Si ven las opciones, me aparece inmediatamente arctan. Eso es arco tangente de X. Entonces, donde está el X, yo le pongo el valor que teníamos, que era 0,6. Entonces me va a calcular la arco tangente de 0,6. Y aquí, como les digo, me da todo lo que se puede calcular del arco tangente de 0,6. Me muestra la otra forma de escribirlo, el resultado exacto, que es pi partido por 2, la aproximación decimal, que ese es 1, todos esos decimales, y de hecho usted le puede pedir más dígitos decimales y la página se los va a dar. La conversión a grados corresponde a 90 grados el ángulo, las propiedades, dónde se ubica y todo eso, ¿ya? Esa página ustedes la pueden utilizar siempre para hacer ciertos cálculos. Entonces, volviendo al portal educativo, el ángulo se puede encontrar con la tangente, ¿ya? La salvedad que hace esta página es que como nosotros estamos trabajando con el ángulo que se forma, voy a bajar, este ángulo que está en rojo, el ángulo que se forma con el eje X, cuando el vector está hacia el otro lado, nosotros vamos a volver a trabajar con este ángulo, porque nosotros lo que hacemos es formar el triángulo, ¿ya? Entonces, para trabajar exactamente con ese lado, lo que deben hacer son estas consideraciones. Si el complejo está en el segundo cuadrante del plano, es decir, en la parte superior a la izquierda, tienen que usar el ángulo correcto como 180 más el ángulo que ustedes tienen. Para el tercer cuadrante, es decir, la parte inferior izquierda, es 180 menos el ángulo, y para la parte del cuarto cuadrante, que es abajo a la derecha, 360 más el ángulo. Eso es para que los cálculos del arco tangente sí les resulten. Si ustedes no van a calcular el ángulo, no es necesario que utilicen esa relación. Y a lo que es PSU y cotidianeidad así, lo más probable es que no lo usen nunca, pero es bueno que tengan la consideración. Sobre lo que dice el Dante,
El arco tangente, la tangente, el seno y el coseno son puras funciones. Y las funciones, bajo ciertas condiciones, tienen inversas. El arco tangente exactamente es la función inversa de la tangente. Usted, si quiere leer un poquito más sobre la tangente como función, con dominio, recorrido y todo eso, que vimos algo el año pasado, la tangente cumple las condiciones bajo ciertas características para tener inversa. Y esa inversa es lo que se llama arco tangente. Estos son ejemplos de lo que nosotros ya hicimos. Calculan el módulo, luego calculan el ángulo, y de esa forma pueden representarlo de la forma polar. El módulo lo calculan con lo que nosotros ya conocíamos, y el ángulo usan el tangente a la menos 1 o arco tangente. Y finalmente, con el ángulo y el módulo, lo que pueden hacer es representar el complejo como sale ahí abajo. No me voy a detener mucho en estos problemas porque nosotros ya hicimos uno detenidamente para alcanzar a ver lo último porque quedan 7 minutos. Ahí deben tener cuidado. Dante me hizo la salvedad que acá está mal representado el número complejo. Para variar, el portal se equivoca. Si es 2 más i, el complejo debería representarse de la siguiente forma. Es 2 en la parte real y 1 en la parte imaginaria, así que debería ser este vector, el que acabo de dibujar yo, ¿ya? Para que tengan cuidado. En la multiplicación, cuando es forma polar, basta recordar lo de la clase anterior. En la clase anterior pudieron ver que los números complejos, al multiplicarse, los módulos se multiplicaban y los ángulos se sumaban. Y lo que muestra esta parte del portal es eso. Cuando yo multiplico dos complejos, los módulos los multiplico y los ángulos los sumo. Es decir, la multiplicación se resume a multiplicar solo los módulos y los ángulos los sumo, y no es necesario hacer más. Con eso ya queda expresado de forma polar. Eso es para el producto. Para la división, bastaba la resta y la división de los valores absolutos. Como sale acá, se dividen los valores absolutos y los ángulos se restaban. ¿Ya? Eso es lo mismo que se vio en la clase pasada, pero ahora se está escribiendo de forma algebraica. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, estos dos complejos que están siendo multiplicados, para escribir la división, basta hacer 4 dividido por 2, y los ángulos, que en este caso sería 25 y 80, se restan. Y si el ángulo les queda negativo, no hay ningún problema. También existen ángulos negativos. Para la potencia también se había hecho un trabajo anteriormente, que viene de la división, perdón, de la multiplicación. En la multiplicación, los módulos se multiplicaban y los ángulos se sumaban. Entonces, la forma general de escribirlo era el módulo, representarlo como una potencia, y la potencia a la cual estoy calculando es el número que multiplica el ángulo, porque me dice que esa cantidad de veces se sumó. Eso ya se había visto anteriormente, incluso se vio la raíz de esa forma. Ahora, las raíces acá son un poco más feas, y esta fórmula, en mi experiencia, yo la conocí recién en la universidad. Y la forma de demostrarla, que realmente funciona, es difícil. De esta fórmula, no me importa que se la aprendan, de hecho no necesito que se la aprendan. Esta es la fórmula que yo les dije que era bien fea, pero que tiene algo bonito algebraicamente. Cuando al complejo de la unidad, el complejo 1, le calculamos raíces, podemos obtener figuras geométricas regulares. Por ejemplo, si a ese número complejo de mi unidad, voy a hacerlo acá. Mi unidad en los números complejos es el
1 más 0i. Es decir, el número 1 que todos conocen. Si yo calculo la raíz cuadrada del número 1, obtendría dos resultados. Ustedes lo conocen. Obtendría, por un lado, el 1, y la otra raíz cuadrada sería el menos 1. Porque 1 por 1 es 1, y menos 1 por menos 1 también es 1. Una raíz cuadrada me da dos soluciones. En los complejos, si yo le calculo la raíz cúbica, voy a tener 3 soluciones. Si calculo la raíz cuarta, voy a tener 4 soluciones, la raíz quinta 5 soluciones, y así. Porque es cíclico. Son vectores y se mueven. Ahora, si calculo la raíz cúbica, los 3 resultados que me van a dar van a formar un triángulo equilátero. Se va a tener un resultado, si es que lo represento en el plano, el otro y el otro. Y si ustedes los unen, forman un triángulo equilátero. Si yo calculo la raíz cuarta, lo que me va a dar es un cuadrado exacto. Si yo calculo la raíz quinta, me va a dar un pentágono regular. La raíz sexta, un hexágono. La raíz séptima, un heptágono, y así. Si ustedes quieren, lo más probable es que existan simuladores de esta fórmula para que ustedes las puedan ingresar en Wolfram Alpha o bien en GeoGebra. Y ustedes ponen el número 1, el complejo número 1, y le calculan la unidad, la raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, etc. Y van a ver la figura geométrica que les genera. ¿Ya? Esta parte es, algebraicamente no es fácil, pero geométricamente da resultados bonitos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? Porque esta es la última parte. Estos son ejemplos, pero como Profe, les digo, no, lo importante no es aprenderse esa fórmula, sino que conocerla, más que nada. ¿Sí? entonces el resultado de la K es por el índice, ¿o no? ¿En la raíz? Sí, o sea, la cantidad de resultados. Claro, me va a ir dando la cantidad de resultados que yo voy a obtener. Por ejemplo, si la raíz es quinta, tengo que usar el K desde el 0 hasta el 5. Y por eso voy a ir obteniendo distintos resultados. Porque son ángulos. Y el ángulo va girando en círculo. Entonces van a ir dando más de una vuelta probablemente. Y ahí van a aparecer todas las raíces. Queda un minuto de consultas. Recuerden que luego de esto, la próxima semana deben hacer la prueba. Si en la prueba les aparece algo con esta fórmula, a mí no me va a interesar que la tengan buena, ¿ya? Así que no se preocupen por ese lado. Profe, ¿Sí? vamos a tener pruebas. Pero no es con nota, es solamente la evaluación de la unidad de complejo Ya. educativo, ¿ya? Pruebas Ya. con notas o cosas así no hay. El ministerio habla solamente de evaluaciones formativas. No hay notas hasta ahora, ¿ya? En el portal. Sí, en el portal la próxima semana deben hacerla. Es la ¿Cómo es, final del profe? complejo. ¿Ah? ¿Cómo es ¿Quién? la prueba? Es lo igual que Eso, lo sí, debería ser igual las preguntas a lo que ya han hecho en el portal educativo, así que no es tan terrible. pero no son 10 preguntas, son más, supongo. Sí, porque es la prueba final de unidad, deberían ser más. Ah, Y ya. desde la otra semana